Dice así, Romanos capítulo 11, versos 11 al 24. 1, 2, 3. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volver a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertados en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, como es un tema tan grueso, tan importante, tan extenso, que reúne la misericordia que Dios ha tenido, ¿no? En lo que vamos a observar, en la oportunidad en medio de la consecuencia de lo que vamos a observar con Israel, pero también en la extensión que ha dado con respecto a las demás naciones. Entonces quisiera compartirles el título, ya que es un poco largo, y los títulos de los puntos que vienen, que son 4, para que podamos aprovechar más pues lo que recoge a manera general este texto tan importante pues que Pablo aquí hoy nos va a relatar a través de esta carta. Entonces, el título de esta enseñanza es la oportunidad de Dios en medio de la consecuencia que vamos a observar negativa de Israel, así como lo leímos, pero también hay que la otra parte, es decir, las demás naciones que ahí estamos nosotros, también entender a la luz de esa oferta salvadora, esa consecuencia y esa oportunidad en la cual Dios nos pone. Entonces, como es largo, pues por eso quiero que no nos perdamos de lo que a manera general nos trae esta enseñanza. Y ese va a ser nuestro primer punto. De los versos 11 al 12,
la consecuencia de Israel es reversible y que favorece al gentil. De los versos 13 al 15 vamos a observar la oportunidad en medio de la consecuencia y el servicio fiel del creyente. Hay una oportunidad que se da en medio de esa consecuencia negativa por medio de Israel, pero que también hay una forma práctica y de reflexión para nosotros que debemos tener muy en cuenta. El tercer punto, de los versos 16 al 21, vamos a observar la ilustración para entender la consecuencia y la extensión de esa oferta salvadora, que es por medio de cómo fueron desgajados del olivo, ¿sí?, Israel, y cómo fueron injertados aquellos por gracia. Y para terminar, de los versos 22 al 24, un llamado a la humildad sobre la consecuencia de Israel y la oferta de Dios en la reconciliación. Entonces, esos son los temas que vamos a tratar. Como ven, pues son muy largos, pues los títulos, pero pues reúne lo que este texto nos quiere hablar hoy a nosotros el Señor. Muy bien, vamos entonces a tener en cuenta a manera de entrada, ¿qué tal les suena a ustedes este eslogan? Una exclusividad que es excluida, es algo extraño, ¿cierto? Algo que es exclusivo, que es exclusivo porque es excluido de otras cosas, hace que sea especial, ¿cierto? Hace que sea importante, pero esto exclusivo llega en un momento a ser excluido, pues es algo extraño, ¿cierto? Pues la realidad al traerlo y al evaluar a Israel, de que por sí mismo no por algo en ellos fueron exclusivos delante de Dios, ¿sí? O que Dios viera algo agradable en Israel, ¿cierto? No fue causa de que fueran parte de la elección de Dios, por ellos mismos. Pero observamos claramente en la palabra, vemos en Deuteronomio 7:6-7 que dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Era una realidad, un pueblo en el cual comenzó el tránsito del proceso de redención, ¿cierto? Y claramente Dios mismo lo dice, lo avala de su pueblo al cual Él escogió. Sigue diciendo: no por ser vosotros más numerosos que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais el más pequeño de todos los pueblos, era el más insignificante. Pero dice Dios, sigue diciendo: ha sido no por algo especial en la nación, sino porque Dios se plació, que esto es igual a gracia, ser escogido por gracia. No por algo que el pueblo haya tenido en sí, sino por la misericordia y la gracia de Dios los escogió. Y esto se replica mucho también a lo que son la elección o el escoger a las demás naciones. Y esto es lo que vamos a tratar. Eso es lo que a grandes rasgos nos va a mostrar acá este pasaje hoy en esta porción que corresponde y que Pablo quiere dejar en claro. Porque pareciera que se observara que Dios ha desechado a su pueblo, sí, pero vamos a ver que no. Y ya lo hemos visto. Hace 15 días observamos claramente en el versículo 1, que lo vamos a tratar hoy del capítulo 11, también vamos a estar viendo eso, cómo no ha sido así. Entonces, oremos, hermanos. Oremos para que el Señor pues bendiga este tiempo de su palabra y nosotros seamos edificados a través de ella. Y sea propicio según a nuestra necesidad. Señor, agradecemos este tiempo que nos permites de estar acá, Señor, reunidos como iglesia, para poder estar enfrente de tu palabra, Señor, y así de esa forma ser direccionados, Señor. También quitarse muchas de ideas equivocadas, Señor, y de esa forma acercarnos de una forma más correcta delante de ti para adorar y honrarte, Señor, y entender cuál es la posición que debemos tener en medio de esa gracia que has extendido a nosotros, Señor. Guíanos, Santo Espíritu, y a ti damos toda la gloria y la honra. En tu nombre, Señor Jesucristo, hemos orado. Amén. Muy bien. Entonces entremos a nuestro primer punto. De los versos 11 al 12,
la consecuencia de Israel es reversible, pero que favoreció al gentil o a las demás naciones. Dice así: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Pablo, al iniciar la problemática del pueblo de Israel, quiere dejar claro de quién ha sido el error y cuáles han sido esas consecuencias, lo cual ha traído el distanciamiento por parte de Dios de la nación de Israel, y que nada de ello ha sido por Dios, o de pronto o la culpa de él, o de pronto una trampa que Dios ha hecho para que el pueblo pues cayera. ¿Cuál es la verdadera razón del rechazo o el distanciamiento por el cual Dios ha tenido con Israel? Capítulo 11, verso 1 dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y pues con el que iniciamos hoy, ¿no? Versículo 11. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Es Dios culpable? ¿Cómo se niega rotundamente esta propuesta? ¿Qué es lo que acompaña y tienen en común la respuesta de estas posibles sugerencias? Dice: en ninguna manera. ¿Y no suena este alegato absurdo? Y que escuchamos claramente en las personas del mundo, en las personas ateas o resentidas con la vida, diciendo: Dios no existe, ¿por qué permite el mal en el mundo? ¿O dónde está Dios? Etcétera. Es claro esta sugerencia de los alegatos por el pueblo haber puesto su fe en los medios que Dios dio y no en la promesa que Dios había dado, en la cual pues podrían ellos ser salvos. Era su salvación. No eran los elementos de adoración en los cuales ellos deberían poner su fe. ¿Que Dios de forma arbitraria y cruel aparta a su pueblo? La respuesta claramente son, sí, los dioses, pero que nosotros nos inventamos, ¿cierto? Pero el Dios de la Biblia nunca. Y en esto, sumando el alto nivel de seguridad, orgullo y prepotencia nacionalista, como lo ha enmarcado Pablo a través de la carta de Romanos, mostrando eso. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Juan 8:39? Le responde a ese cuestionamiento de los fariseos. Dice así: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. ¿Qué les dice el Señor Jesucristo? Dice: si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Hace unos domingos aprendimos que de ninguna manera Dios ha desechado a su pueblo que conoció antes. Lo leímos al principio en Deuteronomio 7, cómo Él los rescató, Él los amó, Él los escogió. Fue Él, por gracia, no por ellos. No quiere decir que por la idolatría de unos también, del pueblo, de su rebeldía, de su dura cerviz, Dios rechazó al pueblo en general. No. Dice así Romanos 11:4, para recordar. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Dios en gracia ha escogido a un remanente, pero a los otros los ha dejado endurecidos. Y es en esa medida que dice Romanos 11:5. Así como tuvieron tal disposición delante de Dios, dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente según la elección de gracia. Afirma Pablo que quien muestra su credencial como un israelita mismo de la tribu de Benjamín. Entonces, Dios no ha desechado a su pueblo. Es el pueblo mismo que se distanció de Dios. Y aún más y peor, cuando se presentó el Mesías y le rechazaron. La precisión de la idea que Pablo quiere transmitir es que la retribución o el desastre que Israel se mereció fue por ellos mismos al endurecer su corazón ante Dios y haber caído en la religiosidad, y que tal puesto que ocupa en sus vidas la religiosidad, en vez de la fe puesta en la justicia de la fe culminada en Cristo, pues tal transgresión dio entrada a la salvación a los que no eran
pueblo suyo. Y Dios los llamó pueblo suyo. Esto que nos relata acá es muy práctico y es de gran valor para nosotros, porque ahí estamos nosotros, ahí estamos, esa gracia extendida que Dios nos ha dado a nosotros. Lo exclusivo quedó excluido por su misma disposición delante de Dios. Hasta un momento eran exclusivos. ¿Por qué? Por quitar la mirada de quien era exclusivo. Eran exclusivos no por ellos mismos, eran exclusivos porque no miraron al quien era exclusivo. Lo desecharon y lo llevaron a la muerte de cruz. Con respecto a los gentiles, dice así, Romanos 9, 25, 26, recordando un poco atrás. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo. Llamaré a los que antes no amaba. Y también dice: en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, así serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces vemos esa extensión de misericordia que Dios ha tenido con nosotros, porque ahí hacemos parte, ahí estamos nosotros. Si Israel tropezó, no fue por culpa de Dios, sino fue culpa de la nación misma por haber sido incrédulos con la piedra angular de quien era su procedencia. Nuevamente resaltamos la calidad de forma figurativa, como el Señor Jesucristo en Isaías lo anuncia allí en su capítulo 28, verso 26, dice: por tanto, el Señor Jehová dice así: he aquí que yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea en él no se apresure o no será avergonzado. ¿Quién se avergonzará de tan majestuosa, misericordiosa y poderosa piedra? Sin duda, el incrédulo, el religioso y el legalista. Es por eso que Pablo responsabiliza directamente a Israel por ser la nación misma su causa de rechazo por parte de Dios, al haber rechazado a su Señor, a su Salvador, a quien se les presentó con credenciales tan claras de que Él era el Mesías prometido. Y por el otro también responsabiliza a Pablo a Israel de ser su disposición, su dura cerviz, ser la razón de su tropiezo, y cayeron por no aceptar a Jesucristo como el fin de la ley, único por el cual se puede vivir para vida eterna y no por la ley de Moisés. Por la clara expresión de sus almas incrédulas y duras bajo la responsabilidad misma, aún al ser manifestado claramente el Señor como el Mesías, en esa presentación cayeron y por eso tropezaron. Y fue un grave tropiezo, un grave tropezón. Su transgresión, aquí lo expone en esas palabras Pablo. Dios por gracia, su oferta en fe da entrada a la salvación de los que no eran su pueblo. Fue una grave transgresión que Israel cometió al rechazar a su Mesías. Aquí la palabra culpa no es de nadie más, sino solo de la nación de Israel. El tropiezo por el cual cayeron, dice el verso 11, que fue por su transgresión. O sea, está culpándolos, ¿sí? Hay una responsabilidad, es en ellos, es por su transgresión, ¿cierto? El verso 11. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Es decir, por su responsabilidad propia. Y aquí la palabra transgresión señala que es un grave pecado cometido que ellos hicieron como nación, que transgredieron toda frontera cuando claramente se les presentó las referencias mismas del Señor Jesucristo como su Salvador. Y encontramos un pero, ¿cierto?, que señala una apertura por ese delito, que bajo esa consecuencia y que bajo esa definición de delito, y que también es de provecho para nosotros, de reflexión, ya que vemos que el rechazar al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, es un grave pecado. Aquellos que se les presenta
la oportunidad salvadora, la oferta en la persona del Señor Jesucristo, es una transgresión grave, es un grave pecado. Pues en este acontecimiento particular con Israel, de su pecado de rechazo, la gravedad de su acción llevó a que la salvación fuera extendida a los gentiles, que se sumaran las demás naciones a ser pueblo de Dios. No solo una nación, sino naciones. ¿No quieres ser pueblo mío? Ok, me haré otro mío. Podemos parafrasearlo. Romanos 9, 24 al 25. Nuevamente, es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a los que no era amada, amada mía. Qué gran oferta, hermanos. Esto es de gran consuelo y de gran ánimo para nosotros. Observar cómo no poder ser esa extensión de la misericordia de Dios a nosotros. No teníamos tal nacionalidad, ni tal genealogía de Israel, ¿cierto? Pero Dios en su misericordia nos otorgó ese don bendito de la salvación por medio de la fe, apuntando a quién en quien finaliza la ley, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora la referencia provocarles a celos. No es su definición que Dios restriega en la cara a la nación de Israel otras naciones. No, primero es para llamar a vergüenza, que no es por obras, sino por fe. No es como la tradición que ellos tenían respecto a su religiosidad. No, es para causarle a vergüenza de que otros que no eran pueblo la alcanzaron por fe solamente. No era por tradición. No es por nacionalismo, no es por poner los ojos en una figura nacional de Israel como Abraham, sino es por este medio bendito de la fe y a quien apunta. Y también no es por ellos, sino es por Jesucristo, quien es el fin de la ley y es la única justicia que Dios conoce. Y hasta aquí la claridad del panorama de lo que trajo la grave consecuencia de la transgresión de Israel y la oferta pues que trajo su grave consecuencia. Vino la salvación a los gentiles, sigue diciendo el pasaje. Dice el versículo 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, pues cuánto más su plena restauración. ¿Qué nos muestra acá? Lo que resultó esa grave consecuencia, ¿cierto? Pues grave consecuencia para Israel, pero para el gentil o para las demás naciones resultó en gracia, en una oferta extendida, frente a la oportunidad que aún Dios da en medio del pecado de Israel. Ser restituido si confiesa con su boca y cree con su corazón que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó entre los muertos. Eso es solamente dejar a un lado su religiosidad, su posición y humillarse y confesar y creer en el Señor. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Qué consecuencia trajo el delito de rechazo de Israel hacia el Señor? Dice, enriquecimiento al mundo. Es decir, riqueza al gentil, a las naciones. ¿Qué clase de riqueza? La que uno nunca llegaría a tener por más que se hagan enormes tesoros sobre esta tierra o en esta vida. No es de ese tipo de riqueza que el Señor señala duramente, ¿cierto? Su vanidad, allí en Mateo 6:19, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se los come y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban. No es ese tipo de enriquecimiento o de riqueza material, efímera, que pasa. Es el enriquecimiento extendido de la salvación. La riqueza que es únicamente ofrecida por gracia. No es ofrecida por ser de una nación de Israel o por pertenecer a ella. No, es por esa persona quien proviene la salvación.
Es en esa única justicia en la cual Dios solamente observa. En esta persona hermosa. La riqueza eterna que es solo hallada allí en quien en la cruz dio su vida como un sustituto perfecto. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Ese es el enriquecimiento, esa es la riqueza que nosotros tenemos, hermanos. ¿Cómo sentimos nosotros esa riqueza? ¿La sentimos como una riqueza estando en este lado? De habernos el Señor permitido creer y confesar en el Señor Jesucristo. Delante del Padre por su Hijo nadie será rechazado ni habrá fracaso, solo aquel que le desprecie. Y claramente observemos el pecado de incredulidad de Israel. Es por este lado la maravillosa oferta que Dios ha entregado para quien no era pueblo suyo. Permitir ser de su pueblo por haber creído en Jesucristo. Pero aparte de esta consecuencia tan grave por medio de la nación de Israel y esa oferta extendida al gentil, nos deja ver algo maravilloso también acá, en ese delito enorme de la nación de Israel, y es que si de la nación de Israel viene el Mesías, viene la promesa, la riqueza sobre las que puede existir y haber, por cuanto más Israel reconoce esas riquezas venidas de ellos mismos, pues termina el verso 12 diciendo, ¿cuánto no será de enriquecimiento su plena restauración? Si ellos reconocen esa riqueza de la cual han dejado ir por su incredulidad. Una consecuencia grave en la que aún hay por la misericordia y bondad eterna de Dios restitución, si hay claro arrepentimiento, llevado a reconocimiento de plena sujeción y confesando y creyendo en Jesucristo como Señor. Esto por este lado. Y que Pablo va a ir dándole más forma tanto para el aprendizaje y reflexión de nosotros, ¿cierto? Y que nos va a ayudar mucho a entender ese valor que le debemos dar en la posición en la cual el Señor nos ha permitido estar. Nuestro segundo punto, versos del 13 al 15. La oportunidad en medio de la consecuencia y el servicio fiel del creyente. Dice así: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocarle a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Hay un claro aprecio y amor por parte de Pablo de sus paisanos, de sus compatriotas. Así como terminó el versículo 12, así también termina este versículo 15, con esa intención de querer, así sea alguno de ellos. Bueno, ¿y por qué un servicio fiel de este creyente? Hablando de Pablo, ¿cuál es uno de los servicios en consonancia que nosotros como cristianos debe continuar haciendo a favor y adición que le ha dado Dios por gracia? Pues Pablo menciona que este conocimiento se lo hace saber directamente al gentil. Uno por ese lado, y por el otro es que su servicio está dirigido al gentil, el cual ha sido extendido pues las riquezas de la gracia, ¿cierto? Esas riquezas que se han extendido a nosotros. Un enriquecimiento único y que su ministerio por tal razón lo honra a razón de que ejemplifica cómo su Señor lo ha hecho. La salvación a los gentiles vino también para reconvenir a su nación de su pecado, de su transgresión, de su delito. Verso 11, observamos disposición de Dios, ¿cierto? Dice, en ninguna manera, pero su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Eso por parte de Dios. Pero vemos esa consonancia, verso 14, continuación de ello. Dice, si de alguna manera pueda provocarles a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Entonces, esta intención se presenta dos veces, en Dios, y en uno debe reflejar
tal disposición también. Es decir, debemos hacer lo que también está en la misma intención que Dios. Pablo es de la tribu de Israel, de la tribu de Benjamín, prueba directa y viva de ser favorecido de la restitución de su persona, no hay duda. Uno de los tantos más judíos salvos por Dios en su gracia, al ser injurioso del nombre de Cristo y de los cristianos, hostigador de la iglesia, y que consintió la muerte de muchos. Observamos cómo él está ahora en esta posición de también querer alcanzar a los suyos. Es el deseo que él tiene de que también muchos de los de su pueblo alcancen y crean en el Señor Jesucristo. Hay un vivo deseo que nos muestra el vivo deseo que también debe estar en nosotros, por aquellos perdidos. Ahora aquí está disponible el servicio de Cristo para llevarle las riquezas de la salvación al conocimiento de las otras naciones, sin dejar a un lado los de su sangre. Es decir, él trabaja y honra su ministerio con los gentiles, pero con doble propósito, apuntando también a los de su nación. Pablo inicia este versículo con un propósito para que el gentil o el no nacido en la nación de Israel le quede algo muy claro y reflexione. Y a esta extensión de este llamado le den un valor único, así como Pablo lo expresa y les dice: a vosotros hablo, quienes son ahora participantes de este enriquecimiento por gracia. No se les olviden quiénes eran y ahora quiénes son. Es algo que nos pasa mucho. Nos olvidamos de dónde venimos, de nuestro origen. Y dejamos muchas cosas o asumimos muchas cosas como ya ganadas, como ya nuestras. Y eso es lo que la parte práctica de este pasaje nos enseña, hermanos. En el cual, siendo el judío creyente en Cristo ahora, Pablo ha entendido su llamado con más sentido. Lo ha reflexionado y ha llegado a él con más entendimiento, dándole un valor sin igual por la razón de lo que trae ese enriquecimiento, esa extensión dada al gentil, ¿sí? De que no pertenecían y ahora pertenecen, de ser conocedores de Cristo y la oferta que Él da, la salvación. Hermanos, somos favorecidos de un gran tesoro. ¿Lo sentimos así? Miremos el deseo intenso de Pablo por los de su nación. Dice el verso 14: si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos. Es un deseo sano que debemos tener nosotros. En lo que el Señor nos ha dado, poder nosotros trabajar en alcanzar a los que nos rodean. Tener ese celo, creo que nos falta ese celo, hermanos. Ese celo por aquellos perdidos. Es algo que nos lleva a cuestionarnos día a día. A veces actuamos de forma muy plana y nos olvidamos de esto tan importante que aquí nos está enseñando este pasaje en Romanos 11:14. Nos falta ese deseo vivo por querer alcanzar, aunque sea salvar a algunos de ellos. Lo dice en la versión de las Américas: salvar a alguno de ellos. Pablo fue ignorante, Pablo fue incrédulo, fue perseguidor de la iglesia y fue por el Señor mismo profundamente compungido por su pecado allí en el camino a Damasco. Si un hombre de estos, con esta forma en la cual tenía, ¿por qué no otros cercanos a nosotros, no? Que no han llegado a este nivel como Pablo. Pablo en carne propia vivió el gran pecado que cometió al desconocer al Señor Jesucristo. La tradición farisaica era una religión falsa. Él fuertemente adherido a ella. Y es por ello el deseo fuerte de que al trabajar diligentemente en su ministerio con los gentiles, con las demás naciones, de presentar el evangelio del Señor Jesucristo,
pues sus compatriotas puedan ser reconvenidos de su pecado al ver el trabajo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Nuestro trabajo, así como Pablo lo hace, diligentemente, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Honremos nuestra profesión de fe. Honrarla es esa, trabajar diligentemente en la obra que el Señor nos ha puesto. Eso es honrarle para, si de alguna forma, poder salvar a otros. Muchos de la nación de Israel renegaron fuertemente de Cristo como un impostor. Lo vimos en los evangelios, en el evangelio de Mateo. Pero Pablo honra su ministerio sabiendo que así fue él. Y si él lo ve así en él mismo y lo propone acá, es porque hay esperanza para que algunos confiesen y crean en Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. A tantos de los que nos rodean a nosotros y reniegan del Señor. Esta es la oportunidad en medio de la consecuencia. Y sigue Pablo puntualizando su rechazo, que sin duda es muy bien merecido, ¿cierto? Y quiero decirlo con mucha prudencia, que Dios tenga también misericordia de nosotros, ya que estamos tan proclives por nuestro corazón en caer en apostasía y renegar del Señor. Eso también nos habla de este cuidado. Esta es la reflexión que nos genera también este pasaje. Tal rechazo del Padre por el desconocimiento a su Hijo amado, aquí se califica ese enriquecimiento dado al gentil como la reconciliación para el mundo. Y así fue su impacto, pues, ¿qué es su aceptación sino vida entre los muertos? Pues muy bien. Ahora pasemos al tercer punto, donde Pablo utilizará una ilustración pues para entender de una forma más ilustrativa la providencia que el Señor ha tenido en su extensión a nosotros, pero también la grave consecuencia por aquellos que le rechazaron. Versos del 17 al 21. La ilustración para entender la consecuencia y la extensión de la oferta salvadora. Dice así versos 17 al 21. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues de las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Es una descripción clara, fuerte para nosotros también. Algo muy conocido para la nación de Israel, y aquí en referencia al pueblo judío, de entre sus ceremonias ordenadas por Dios, eran el sistema de ofrendas, ¿sí? Dentro de ellas habían una gran variedad de estas ofrendas que debían presentar delante de Dios. Estaban las ofrendas encendidas, diseñadas para eliminar otras diseñadas para eliminar la culpa, las ofrendas de cereales como expresión de devoción y también de gratitud, también las ofrendas de paz en alabanza por el favor de la comunión con Dios y su pueblo, las ofrendas por el pecado de hierro y las ofrendas por el pecado consciente. Todas estas ofrendas tenían sus indicaciones precisas y sus tiempos precisos según los meses y días para celebrarlos como nación. Y sobre todo, cada una de ellas era para tomarlas muy en serio como el pueblo de Israel. Con una disposición santa debían tomarse todas estas ceremonias.
Dentro de estas se encontraban las ofrendas de cereales, que es la que es escrita por Pablo en esta ilustración. Bajo ese entendimiento tan relevante dentro de las ofrendas en el pueblo de Israel, pues dice Pablo, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Es decir, si la materia prima para hacer la torta, su masa, sin duda sigue siéndola, no se le resta, porque hace parte de una actividad ceremonial consagrada y que el pueblo debe hacerla de forma santa, de esa misma forma, apartada para Dios. Por eso es santa, sigue siendo la masa santa. Si las primicias son santas, pues también la masa restante. Es decir, si la materia prima es santa, sin duda sigue siéndola también. Así lo primero dado, ¿sí?, que era por Dios, era santo, consagrado. Esas primicias debía ser consagrado. Y es así como la nación fue el primer fruto como pueblo santo y consagrado para Dios. ¿No fue así con Abraham? Y después la segunda cosecha con Isaac y Jacob. ¿Qué dice 1 Samuel 12:22? Dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. En medio de su sinnúmero de disposiciones rebeldes delante de Dios, delante del pueblo, delante de Dios, pues también les rodeaba una gran misericordia, una gran resistencia de parte de Dios, claramente su consecuencia, pero ahí estaba con ellos, les enseñaba, se les corregía su pecado, pero ahí estaba. Pero la gota que rebosó la copa fue el rechazo absoluto de la mayoría del pueblo de Israel cuando llegó nuestro Señor Jesucristo. Si la raíz es santa, sin duda sus ramas. Entonces, ¿cómo se hace para que sean indignas estas ramas? Por ellas mismas. Cuando se les presentó quien les hacía dignas. ¿Y qué hicieron con él? Lo llevaron a la muerte de cruz. El pueblo de Israel fue indigno cuando rechazó al Señor Jesucristo. Y para ambientar este rechazo por parte de Dios, antes de entrar al versículo 17, voy a leer lo que dice Mateo 27, verso 25, que nos muestra este claro rechazo por parte de Dios al pueblo de Israel. Dice así, Mateo 27, 25 al 26, y respondiendo todo el pueblo, para que lo subrayen, todo el pueblo dijo, cuando el Señor Jesucristo estaba en la sentencia allí, con Poncio Pilato, dijo, ¿qué dice el pueblo? Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera crucificado. Todo el pueblo rechazó al Señor Jesucristo. Es por eso que estas ramas naturales fueron desgajadas, fueron quitadas. Así como cuando uno hacía ese jueguito de amor, ¿me quiere? ¿No me quiere? ¿Podemos volver a injertarlas? Nada, ¿cierto? Así fueron desgajados. Miren la incredulidad hasta dónde llevan, hermanos. Y cuando se quitan, como que se marchitan claramente más rápido las florecitas, y de donde vienen las flores, ¿no? Es para reflexionar a nosotros, a los no judíos, en este caso los gentiles, de observar cómo fuimos favorecidos de la gracia salvadora de Dios, de esa reconciliación hacia el mundo, de ese enriquecimiento del cual fuimos favorecidos. Dice el versículo 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Quiénes fueron las ramas cortadas? Israel. ¿Y quiénes eran los olivos silvestres? Los no pueblo de Dios.
los no no pertenecientes a la nación de Israel, es decir, las otras naciones, de esa forma despectiva, los otros. Para entender qué es un olivo silvestre y que esto nos ayudará a valorar, pues en gran manera la gracia que Dios ha tenido con aquellos que no eran su pueblo, pues un olivo silvestre es una planta que no ha sido criada en un cultivo, sino ha germinado en zonas fuera de un cultivo, o sea, no de una forma en la cual usted hace su huerto, hace su cultivo, de forma cuidadosa, lo planta, lo nutre, usted está ahí con él. No, ese es el cultivo del que vamos a hablar y aquí referencia al cual vamos nosotros a ser añadidos, fuimos añadidos. El silvestre es donde pertenecemos, al del parque, al del por allá del bosque, al que nadie cuida, al robusto. Eso significa silvestre, inculto, rústico, indomable, indignos, el que no se ha cuidado, el que nació por así, el que es duro, el que no tiene agrado, el que su fruto no tiene ni fruto. Nada bueno se obtiene para favor del cultivador de un olivo silvestre. No le sirve absolutamente de nada. Y es aquí la gracia, hermanos. Dice el texto: tú, olivo silvestre. Ahí póngase su nombre cada uno de nosotros pongamos nuestro nombre ahí. Tú, olivo silvestre, has sido injertado en lugar de aquellas ramas naturales, es decir, Israel, de ese olivo cultivado, cuidado por Dios, regado, atendido por el Creador mismo. Y sigue diciendo: ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Es bajo este entendimiento para reflexión y del favorecido por gracia al indigno, a usted y a mí, hermanos, que hemos confesado y creído en Jesucristo como Señor, la siguiente reflexión, verso 18 al 21. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Es de reflexión frente a cómo está nuestra profesión de fe, cómo está nuestro servicio delante de Dios en ese favorecimiento que nos ha injertado, en esa rica savia del olivo, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es de cuidado, iglesia, si tenemos pretensiones como jactarnos o ensoberbecimiento, diciendo que es por nosotros, es por nuestras fuerzas, o fueron cortadas Israel por ser mejores que ellos. No. Cuidado, hermano, tú cristiano, porque dice muy claro el verso 20, el grave pecado de las ramas naturales cortadas, que fue por su incredulidad. Y nosotros, las demás naciones añadidas, es por la fe. Por la fe es que estamos en pie. Y es más, este no es un don propio, es un don que Dios da para que nosotros creamos en aquel que nos hace permanecer en pie, nos sostiene. Es por Él que estamos en pie para con Dios, es decir, por Cristo. Así que no nos enorgullezcamos, sino más bien, como termina el versículo 20, teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. No tengamos como ya por seguro nuestra salvación, es por gracia, no es por nosotros. No caigamos en tales intenciones de orgullo. Al ver esta realidad debe llevarnos a nosotros como iglesia local, hermanos, a ser reconvenidos de nuestra autojusticia, si hay en nosotros. Sé que hay en nosotros y ronda por ahí en nosotros. Eso es de humillarnos y valorar más la misericordia que Dios ha tenido con nosotros como olivos silvestres, que ahora ya no siendo más por la gracia, ya no somos más, sino que por la gracia ahora nosotros somos adheridos para ser ahora nutridos, dice, de esa rica savia del olivo de Dios. Muy bien. Y para terminar, versos 22 al 24. Un llamado a la humildad.
sobre la consecuencia de Israel y la oferta de Dios en la reconciliación. Dice así: mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, pues serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Ahora, para terminar, hay un claro llamado de reflexión en estos últimos 3 versículos, donde aquí Pablo enfatiza 2 determinaciones de parte de Dios y quiere que no las olvidemos para así mantenernos serenos, humildes, como ahora pueblo de Dios por la obra de nuestro Señor. Es la bondad y la severidad. ¿Y cómo lo introduce? Mira, atiende, pon cuidado. Severidad ciertamente para con los que cayeron, bondad para con los no pueblo, ramas de olivo silvestre. Y miramos que dentro de esta reflexión, para con aquellos que Dios tiene bondad, hay una alerta y muestra la condición. Dice: bondad, si permaneces en esa bondad, ya que de lo contrario serás cortado. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad con el don que Dios nos ha dado. ¿Qué responsabilidad o cómo llevó de una manera tan diligente Enoc ese don bendito de la fe? Tan así que no vio muerte, como lo observamos en las clases. Nosotros, Dios nos ha dado ese don que no era de nosotros, debemos administrarlo bien referente a nuestra devoción como cristianos. ¿Cómo lo estamos administrando? Porque si no, claramente hay un grave juicio por parte de nosotros. Se nos ha dado, se nos ha mostrado las maravillas a través de la obra del Señor Jesucristo, ese enriquecimiento, esas riquezas únicas, esa rica savia hemos sido adheridos. Ahora, ¿tú cómo estás administrando? ¿Cómo estás dándole trato a eso en lo cual Dios te ha puesto? Hay bondad, pero también hay severidad. Así que mucho cuidado, ramas silvestres, injertados por la bondad de Dios. Pero esta bondad tiene esta oferta con la condición para los que cayeron, dice: si no permanecen en incredulidad. Si ellos confiesan con su boca y creen con su corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, pues serán injertados, versículo 23. ¿Y por qué? Pues porque Dios es poderoso para volverlos a injertar. Poderoso si nos injertó a nosotros, nos permitió, pues claramente cómo no ellos. Ahí vienen las promesas de Israel, vienen los patriarcas, viene la ley. Entonces, con esto aclarado y observando la gran misericordia de Dios aún en medio de la incredulidad, vuelvo a leer el versículo 1 y el versículo 11 de este capítulo 11. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿O han tropezado los de Israel para que nunca vuelvan a levantarse? Pues en ninguna manera. Y por último, terminemos con la razón sobre toda razón que solo deja ver la bondad de Dios con el arrepentido. Mire ese gran bendito don del arrepentimiento. ¿A dónde lleva? Ese poder que Dios saca contra naturaleza para permitir ser parte de su pueblo, pero con humillación y no con vanagloria. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados por su propio olivo? ¡Qué oportunidad, hermanos! Y fue evidente al comienzo de la iglesia primitiva. Muchos judíos que estuvieron entre todos estos que renegaron del Señor Jesucristo fueron nuevamente injertados por el poder de Dios.
al olivo cultivado, a Jesucristo, olivo de Dios. Y a través de los siglos hasta hoy ha sido así. Todavía está en marcha esta oferta. Así que honremos nuestro ministerio en el cual Dios nos ha puesto, en esta iglesia, en servir al Señor diligentemente, en actuar como creyentes, para que el Señor tenga así misericordia de aquellos que nos rodean. Y tengamos cuidado también, tú favorecido de la gracia que ha sido por Dios permitido en el creer en su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, y temamos y adorémosle, y también oremos por aquellos desgajados que hoy andan por ahí todavía esperando, y que se arrepientan y adoren y reconozcan al Señor. Amén, hermanos. Oremos entonces.